Bueno, hermanos, una vez más, Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más para conocer un poquito más de personas que, ¿verdad? Tuvieron un encuentro con Jesús en algún momento dado y que nos sirva a cada uno de nosotros como testimonio de las grandes cosas que hace Jesús. Aquí estoy con mi hermana Pichón, conocida como Pichón, ¿no? Amén. Pichón, como te mencioné antes de prender las cámaras, hay muchas personas que han sido criadas en el Evangelio y otras que no fueron criadas en el Evangelio, no tuvieron esa base. ¿Quién fue Pichón antes de tener un encuentro genuino con el Señor? Ok, bueno, primeramente Dios te bendiga y muchas gracias, ¿verdad? Por la Amén. oportunidad de compartir con ustedes en esta tarde. Primeramente te tengo que decir que era una niña, no fui criada en los caminos del Señor. Ninguno de mis padres le servían al Señor, así que no vine a conocer al Cristo hasta adulta. Ok. ¿Y, y quién era entonces Pichón antes de conocer al Señor? ¿Por dónde andaba Pichón? ¿Qué era de la vida de Pichón? Eh, Podemos decir, ¿verdad?, que hay personas que han tenido testimonios muy fuertes, que andaban aquí o que andaban allá, pero ¿cuál es el tuyo? Ok, bueno, puedo comenzar por decirte que fui una niña criada en un caserío Ok. con una mamá soltera. Y que tuve la dicha, puedo decir, que en un momento dado en mi niñez, en Puerto Rico, en los caseríos, pues solían recoger a los niños para llevarlos a la famosa escuela dominical. Amén. Y pues comencé así. Me llevaban a la escuela dominical, llegué más o menos a una edad de 7 años, ya nunca más volví. Y mi mamá se tenía que mudar de caserío en caserío. Yo tuve una niñez, digamos, un poquito inestable en esa parte, pero una niñez hermosa como quiera. A los 10 años de edad mataron a mi papá, no tuve la oportunidad de abrazarlo, de despedirme, sino verlo en una caja y ahí despedirme, pero aún sin saber algo que había sembrado en mi niñez una persona que me llevó a una escuela dominical. Una niñez un poco difícil, pero a la misma vez hermosa. Creo que todo tiene un propósito. Amén. Menciona mucho, ¿verdad? Lo de la escuela dominical es algo a lo cual yo siempre he enfatizado mucho. A pesar de que yo fui criado en el Evangelio, fue la escuela dominical en la cual tanto asistía que posiblemente en lo que era el culto regular andaba como cualquier niño, como mis niños hoy en día, corriendo por la banca, molestando. No había teléfono en ese momento. Pero andaba así, pero sí me acuerdo de cuando iba a mi escuela dominical y esa semilla que fue sembrada en esa escuela dominical, que puede parecer insignificante, fue la que a mí, por lo menos personalmente, a pesar de haber sido criado en el Evangelio, eh, evitó tantas cosas en mi vida como cuando llegó el ofrecimiento de drogas o de alcohol o de party o de tantas cosas que hoy en día la juventud cae tan fácil. Esa escuela dominical evitó muchas cosas en mí. Eh, por eso yo, ¿verdad? Estamos hablando de ti, pero quiero abundar en esa esquinita ahí para recalcar lo importante que es la escuela dominical en nuestra niñez. Porque aunque parezca insignificante la historia de David, Goliat y Moisés y el marcito y Jonás y el pescado, puede sonar un poquito, tú me entiendes, como que no sé ni la palabra que decir. Mira, pudiera decirte, Rafi, y perdona que te Claro, interrumpa, que la escuela dominical es una parte esencial del fundamento de la niñez. amén, Y podemos decir, ay, estamos hablando de la hermana Pichón. Dios conoce todas las cosas. amén, Y sabes una cosa, que en mi niñez era llevada por una persona a la escuela dominical y muchas veces los niños van porque le vas a dar unos dulcecitos cuando se acabe la clase o le vas a dar unas galletitas y un juguito, pero esa semilla se queda ahí. Y puede pasar el tiempo y le hablamos a todos los maestros, ¿verdad? Al departamento de escuela dominical, a todas esas personas lindas que trabajan en esa área de enseñanza, que vean lo fundamental que es. Porque tal vez hoy traíste a varios niños y los dejaste de ver como también me habían dejado de ver a mí muchos años. ujú, 2 o 3 veces, ay, ¿dónde está la niña que ya no viene? No, pues ya no viene. Pero lamentablemente pensamos, ay, no, pues no valió la pena. A todos los que nos escuchan,
No te des por vencido. La semilla es sembrada y el Espíritu Santo es el que se encarga que germine. Y pasaron muchos años para que yo volviera a llegar a donde tenía que llegar. Pero es Amén. bonito cuando vemos que los niños, tú dijiste ahora la historia de Noé, la historia de Jonás, y hablamos de la creación y de muchas cosas. Y aún nosotros como adultos, Rafi, tenemos mucho que aprender ahí. Amén. Sí, que podrían ser las historias más populares que se usan para la niñez, pero siguen siendo historias que nos hablan a cada uno de nosotros, Yes. sin importar la edad que tengamos. Pasa por todo esto y de seguro tiene una enciclopedia de tantas cosas. Pero, ¿cómo llegó entonces Pichón a caerse del caballo como pasó con Pablo, con Saulo cuando chocó con Cristo? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba Pichón? ¿Por qué o cómo tuviste este encuentro con Jesús? Bueno, te tengo que contar algo muy importante, Rafi. Primeramente, y perdóname, primeramente tengo que decirte algo muy esencial. A los 13 años, mi mamá tomó la decisión de venir aquí al estado de Michigan, a los Estados Unidos, y la hermana Pichón ya venía embarazada. A los 13 años, cuando llego aquí, me vengo a topar con la misma persona que me había llevado a la escuela dominical en mi niñez. Wow. De Puerto Rico, aquí. Al llegar aquí, llego también a la iglesia. Llego a visitar en una condición emocionalmente y físicamente no bien, no estable. Y esa persona me dice, vente para que me acompañe. Por lo menos siéntate y escucha. Eso es lo importante de cuando llevamos visitas a la iglesia, haya palabra cristocéntrica, que haya palabra de aliento, de restauración. Y yo llevaba embarazada de mi niña mucho tiempo. Di a luz y aún continuaba visitando la misma iglesia. No me hice parte, pero escuchaba. Te puedo decir que pues, luego pasó un cambio, mi mamá llegó a los pies de Cristo, que Dios conoce todas las cosas. Comencé a ir a otra congregación y ahí fue donde comencé a conocer quién era el Señor. Y a pesar de estar dentro de la iglesia, no era parte de la iglesia. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces desde niñez arrastramos muchas cosas y aún dentro de la iglesia tenemos líderes, ministros con heridas, con cosas que cargan adentro y aún los tenemos ministrando, los tenemos adorando. Hay personas tantas rotas, pero funcionando, llenando un espacio. Y en un momento dado de mi vida yo también me encontraba así. Levantaba mis manos y adoraba. Llegué a enseñar en la escuela dominical, algo que siempre ha sido una pasión y un anhelo, pero no estaba delante de los ojos del Señor preparado, capacitada para lo que yo estaba haciendo. Hubieron muchas caídas en el camino, hubieron muchos momentos de resbalones y decimos, ¿cómo llegas ahí? Si tú conociste a Cristo, sí lo conocí. Pero ¿sabes qué pasó? Que no había tenido el encuentro, así como tú acabas de mencionar, que tuvo Saulo con Jesús. Ese encuentro que cambia tu vida, porque cuando tú te encuentras con Jesús, en lo profundo de tu ser, cambias. Yo cargaba con muchas cosas. No sabía cómo perdonar, pero enseñaba del perdón. No sabía cómo amar genuinamente, pero hablaba del amor de Cristo. Y viví muchos años de esa manera. Llegó un momento en mi vida que te puedo decir que era como en el 2009, para darte una fecha más o menos. Y llegó un momento en mi vida que ya había resbalado mucho, aún dentro de la congregación. Y tuve un encuentro. Ese momento fue entre yo y Dios. En la iglesia donde me congregaba se predicó un mensaje del perdón. Y yo estaba sentada en la banca y mientras predicaban del perdón, me pregunté, ¿me habrá perdonado el Señor a mí? ¿Cuántas veces yo he negado el perdón a alguien? Y a mí me enseña la palabra que si yo no perdono, yo no voy a ser perdonada. ¿Cómo voy a predicarte del perdón si yo no lo vivo? ¿Cómo voy a darte algo que yo no tengo? Y en ese momento, llegué a ese momento como Saulo. Espérate, es tuyo.
No es nadie a tu alrededor. Lo que tú cargas desde niñez tienes que soltarlo. Porque quiero hacer algo de ti y no puedo hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque estás dando a media, estás dando y estás vacía. Y en ese momento que el Señor comenzó a romperme, yo comencé a entender que no era culpa de papá, que no era culpa de mamá, que no era culpa de mis alrededores, era culpa mía, de lo que yo había permitido que me hiciera daño. Y hay momentos en la vida que tenemos que analizar. Nosotros como creyentes, ahora, estoy donde Dios quiere que yo esté, pero estoy dando lo que Dios quiere que yo dé. Y ese día que yo me encontré con el Señor, te digo, Rafi, que desde ese día Pichón no ha sido la misma. ¿Que he tenido batallas? Sí. ¿Que ha sido fuerte? Sí. ¿Que he tenido momentos que he querido soltarlo todo? Claro que sí. Pero desde ese momento cambió mi vida. Pichón, Jesús pagó por ti en una cruz del Calvario. Murió, te perdonó sin merecerlo. ¿Cómo tú no puedes perdonar a personas que le quitaron la vida a tu papá? ¿Por qué no puedes perdonarlo? ¿Por qué no puedes perdonar a papá porque no estaba ahí? Son cosas que muchas veces cargamos y seguimos cargando. Y llegó un momento que Pichón tenía que ser rota para tú poder dar, para tú poder llegar a ser lo que Dios quiere o espera de ti, Rafi. Necesitamos ser rotos. No podemos hoy en día estar rotos completamente y funcionando. Tú puedes estar en la guerra, pero puedes estar funcionando. Pero roto y funcionando, dañas, lastimas, hieres. Y llegó un momento en mi vida que cuando yo me encontré así, yo tuve que autoanalizarme. Y no solamente decir, Señor, perdóname, sino también ir, ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname porque yo te lastimé. En mi proceso y en mi camino te lastimé. Llegó un momento dado que yo le daba clase a los jóvenes. Sucedió algo y un joven en el 2010 por ahí me dijo, Pichón, I'm very sorry. Pero yo sé que no me perdonaste por lo que yo te dije. Lloré. ¿Sabes por qué? Porque a veces pensamos que somos tan fuertes y se nos olvida una cosa. Dios usa a quien quiere. Y ese día ese joven vino donde mí y me abrazó, Rafi. Me abrazó y me dijo, pero yo ya te perdoné. ¿Tú me perdonas a mí? Y lo abracé y le dije, claro que sí. Y hubieron momentos donde Dios tenía que probar a Pichón para ver si en verdad Pichón había recibido el perdón, pero también daba el perdón. No podemos simplemente recibir. Estamos en un momento de dar. Y yo tengo que darle gracias al Señor, Rafi, porque te puedo ir atrás y desde mi niñez hasta ahora, Dios ha sido más que bueno y ha sido fiel. Esa persona que me llevó a una escuela dominical, siendo una nena, así como tus nenes chiquititos, me vino a llevar otra vez de nuevo a los 13 años para que siguiera escuchando de Cristo. Nunca me forzó. El Señor hace la obra. Bueno, no hay casualidades. En un país tan grande como Estados Unidos y encontrarse nuevamente en un lugar específico, definitivamente Dios tuvo su mano ahí. Y lo que tú dijiste me recuerda algo que cuando lo escuché, wow, de decirlo, lo puedo seguir repitiendo y me sigue como que emocionando. Y es que este pastor en una ocasión dijo, yo antes conocía la historia de Cristo, pero ahora conozco el Cristo de la historia. Y mira, lo digo y me emociono porque es sorprendente. No es lo mismo eh, escuchar que me cuenten, como en una ocasión dijo Job, ¿verdad? Él había oído, pero ahora sus ojos podían ver, que wow, es grande cuando tienes ese encuentro con Dios y Él te muestra todo lo que es Él, su poder, su presencia. Eh, Nada, Pichón, ¿qué puedo decir? Gracias por este momento.
Espero que le haya hablado a alguien y que le haya sido de edificación. Cristo es bueno, Cristo cambia, Cristo restaura, Cristo renueva. Es nuestro creador, ¿entiendes? Como mencioné hace poco, nosotros, la creación de Dios, siempre hemos estado inclinados a darle la espalda, a alejarnos, a mirar hacia ese árbol prohibido. Pero lo bueno es que por medio de su gracia y Jesucristo, Él sigue todavía peleando por conectarnos otra vez, conectarnos nuevamente con el Padre. Y nada, espero que esto haya sido de edificación. Nuevamente, gracias, Pichón. Espero que no sea la última. La próxima, pues, Pichón nos trae un estudio, nos trae algo ahí, una prédica. Pero sí quiero compartir algo antes de que cierre, Claro. Rafi, para todos los que nos están escuchando. Si tú estás escuchando esto y tú te sientes roto o has sentido que has estado en una congregación, has sido parte del cuerpo de Cristo y has estado roto y has sentido que estás roto pero estoy funcionando, déjame decirte que si estás llegando a escuchar esto, hoy es el momento. No sé cuándo lo vayan a escuchar, no sé a qué momento, en qué lugar, pero es que Dios no tiene límites y el Espíritu Santo llega donde está la necesidad. Que hoy es el día que Dios va a romperte, pero a hacerte de nuevo, para que puedas funcionar con libertad. Porque no es lo mismo decir soy libre que ser libre. Amén. Y Dios hoy quiere restaurar, hoy Dios quiere poner esas piececitas, es como un rompecabezas. Hoy Dios es esa pieza que le falta. Cristo te ama y los tiempos se están acabando. Es tiempo. Hoy llegó tu hora. Hoy Dios te restaura, Dios te renueva y Dios te reviste. Y recuerda que todo obra para bien. Todo tiene un propósito, Rafi. Amén. Y eso que dijiste me recuerda mucho una de mis guerras favoritas entre Jesús y los fariseos. Y es cuando Jesús les responde y le dice, si verdaderamente el Hijo os libertare, verdaderamente serías libre. Entonces, si todavía tú como hijo de Dios, como iglesia, entre comillas, no has sido, ¿verdad? No has podido lidiar con ciertas cosas que andan en tu vida que no le agradan a Dios, es porque verdaderamente necesitas a Cristo en tu corazón. Porque cuando Cristo llega a tu vida, cuando Cristo se mete por ese corazón, lo que te apartaba o lo que te alejaba o aquello que impedía tener una relación íntegra con el Señor, verdaderamente cuando Jesucristo entra en ese corazón es que verdaderamente puedes decir soy libre. Pero eso es otro tema. Amén. ¿Entiendes? Así que gracias, Pichón. Dios te bendiga mucho y nada, nos vemos en la próxima. Bendiciones.